Grabamos y comenzamos. Bueno, chicos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente. Eh, Vamos a empezar. Este es un tema muy importante. Ustedes ya han visto, me parece, ayer, parte de esto. En realidad, esto vendría a ser el complemento. Estas funciones mentales están íntimamente relacionadas, así que hay que tener hay que prestar mucha atención, valga la redundancia de que y esta es la base para poder entender el resto de psicopatología, por entender pues así los trastornos mentales progresivamente. Ok, entonces, aquí tienen un caso clínico para que ustedes lo tengan presente. Eh, Aquí nos dice que es un paciente varón de 76 años, eh, estado civil, casado, comerciante, que tiene hipertensión arterial desde hace 10 años. El motivo de consulta es que está raro, habla incoherencias y no reconoce la casa. Eso nos lo refiere su esposo. En su historia, el paciente inicia hace 24 horas con fiebre de 38,5, sudoración, confusión progresiva. En las últimas horas presenta episodios de agitación psicomotriz, intenta salir de la casa diciendo que debe ir a trabajar, aunque es de madrugada, habla con personas inexistentes y refiere ver sombras en la habitación. Se identifica por su nombre, pero confunde su edad. Y refiere que estamos en el año 1745, desconoce su casa. Ok, les muestro este caso clínico para que ustedes tomen en cuenta y mi pregunta para el final de la exposición sería esto, ¿no? ¿Qué alteraciones psicopatológicas son las más relevantes y qué alteración de la conciencia de haberla pueden observar, ¿ok? Seguimos avanzando, esta es la agenda de hoy, vamos a ir entonces por partes. Cuando nosotros hablamos de conciencia, doctores, hay que tomar en cuenta algo. La conciencia, ustedes como tal, ya la han visto en neurología y eso es justamente por donde vamos a iniciar. Desde el punto de vista neurológico, la conciencia involucra como normalidad, implica la normalidad de dos cosas. Primero, la normalidad de un estado de conocimiento y la normalidad de un estado de vigilia. Entonces, para decir que una persona tiene bien su conciencia, desde el punto de vista neurológico, decimos, tiene un buen estado de vigilia y tiene un buen estado de conocimiento, ¿no? Lamentablemente, en algunas ocasiones, conforme vamos pasando los años, vamos reduciendo solo la conciencia de lo que es la vigilia. De hecho, cuando escribimos en las historias clínicas, íbamos desestimando lo que es el segundo componente, que es el componente de estado de conocimiento. Pero ¿a qué se refiere estado de conocimiento? Se refiere al entendimiento, a la comprensión. Bueno, como su mismo nombre lo dice, al conocimiento que la persona está teniendo de las experiencias que están sucediendo en este momento, el darse cuenta de lo que está sucediendo en un determinado momento. En otras palabras, también es el contenido de la conciencia, de lo que tiene y de lo que va agregando, de lo que va incorporando en cada momento. En cambio, vigilia, estado de vigilia, hace referencia a lo que es estar despierto, tal cual, sin mucho rodeo. Por lo tanto, cuando hablamos de estado de conocimiento, nos está diciendo que vamos a poder comprender y podemos interactuar, comunicarnos con nuestro entorno. No obstante, es necesario tomar en cuenta, y ustedes ya lo saben por neurología, que si no hay vigilia, no es posible conocer. Si no hay vigilia, no es posible incorporar nueva información. Si no hay vigilia, no es posible interactuar con nuestro entorno. Entonces,
Tanto la vigilia como el conocimiento son características que definen a la conciencia desde un punto de vista práctico, visto desde un punto de vista principalmente neurológico. Y nosotros recordamos que en neurología, pues les hablaban que conciencia tiene que ver con el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Que se encuentra principalmente en el tronco encefálico, mesencéfalo-protuberancia. De hecho, en algunos libros de algunas décadas atrás nos mencionaban pues que alteración de este sistema reticular era y condicionaba al paciente a la aparición de un coma, que es el opuesto pues de una persona consciente. Sin embargo, sin embargo, con el pasar del tiempo también se dieron cuenta con los estudios correspondientes que el compromiso de la corteza podía producir también problemas y podía llevar al paciente incluso hasta el coma, sin que se vea afectado, pues, lo que es el tronco. Es así que, finalmente, desde un punto de vista orgánico, conciencia involucra estas dos partes o estructuras del cerebro, tanto corteza como tronco encefálico. En el caso de el tronco, pues con lo que es el sistema reticular activador ascendente, en el caso de la corteza, principalmente en lo que es la corteza frontal. Pero aquí hay una sutileza, que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos infartos múltiples que comprometen una gran área cortical o hay una atrofia cortical, por ejemplo, en una demencia o por una enfermedad neurodegenerativa, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que va a suceder es que tenemos a un paciente que no va a poder conocer el mundo, no va a poder incorporar información de ese mundo, no va a poder entender su realidad, pero está despierto. No obstante, bueno, obviamente que esto, el compromiso cortical generalizado, ojo, ¿no? Generalizado, porque pequeños infartos no, recordemos que siempre está la neuroplasticidad, ¿no? Pueden llevarnos al coma. En cambio, cuando nosotros tenemos un compromiso del tronco, por ejemplo, ACV, un infarto cerebral o un ACV hemorrágico, una hemorragia a nivel, incluso si es localizado en esas partes, incluso si son focalizados, ya va a haber una alteración de la conciencia y ya nos va a producir un coma, incluso si la corteza está indemne, ¿no? Ojo con eso para tomarlo en consideración porque eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ya que ambas circunstancias nos pueden llevar al coma. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Ustedes se preguntarán si estamos en psiquiatría, porque nosotros en psiquiatría abarcamos no solamente pues cuestiones psíquicas, sino también intoxicaciones. Y recordemos pues que hay sustancias que las personas pueden ingerir y pueden producir estas alteraciones. Por ejemplo, la intoxicación aguda por barbitúricos, por opiáceos y otras sustancias y drogas que en su momento ya se estudiarán, que pueden comprometer no solamente una parte, sino toda, ¿no? De hecho, por ejemplo, una persona que tiene una intoxicación por cocaína, eh, la cocaína puede producir al mediano o largo plazo infartos. Y si hay un consumo considerable durante un tiempo considerable, puede producir alteraciones en ambas áreas. Probablemente más cortical que subcortical, pero puede llevarnos al coma si es un gran consumo, ¿no? Y en una intoxicación aguda de la misma forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia en el sentido orgánico, estamos entre estas dos características.
entre lo que es la vigilia y entre lo que es, oh Dios mío, disculpen, se me pasó. Entre lo que es la, perdón, se me fue, entre lo que es la vigilia y entre lo que es el conocimiento, ¿ok? Y muchas veces la literatura nos habla que la vigilia es básicamente algo orgánico, por eso es que mayormente es a lo que más se le presta atención, la vigilia es traducida como los niveles de conciencia, que aquí los podemos observar, obnubilación, estupor, coma, y alteración del conocimiento de la conciencia, es decir, el contenido de la conciencia, decimos que es un paciente que está confuso, ¿no? No obstante, como estamos observando, y estas dos características están íntimamente relacionadas. Por lo tanto, si se altera una, la otra puede estar presente, pero no funcionar completamente, ¿no? Más aún si hablamos de la vigilia. La vigilia que ya decíamos está relacionada pues con el tronco. Si ésta se ve afectada, por más que la corteza esté bien, ya el paciente puede entrar en coma. Pero ¿por qué en el sentido psiquiátrico también es importante? Porque en el sentido psiquiátrico, en lo que es contenido de conciencia, vamos a encontrar alteraciones que son bastante cualitativas. Es decir, va a haber una conciencia que tiene un contenido anormal y que va más allá de lo que es la confusión, ¿no? Que como se puede apreciar aquí es desorientación, lo que en neurología alude a solo a desorientación. Tenemos otras alteraciones, como el delirio, tenemos otras alteraciones que ya se van a precisar más adelante. Entonces, esto para tener una referencia, ¿ok? Bueno, eso es lo que ustedes normalmente es el test, la escala que ustedes utilizan para poder ver los niveles de conciencia. Pero ojo, aquí estoy enfatizando muchísimo, sobre todo el componente de conocimiento, el contenido de la conciencia y las alteraciones cualitativas de la conciencia que son más el campo de la psiquiatría. Pero para que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, con conciencia, les muestro este concepto de Story que me parece muy importante. Nos habla de una vivencia psíquica que se da con tal claridad que podemos distinguirlas de otras vivencias. Por lo que finalmente podríamos decir que la conciencia, si bien es cierto, tenemos el concepto neurológico, ¿no? Que es, la conciencia es el estado basal que nos permite conocer el entorno e interactuar con el entorno. Pero ya yendo a un sentido más psiquiátrico, la conciencia también nos permite tener un conocimiento subjetivo de la propia experiencia. Podría ahorita ahondar más en el tema e ir ya a cuestiones más filosóficas y específicamente epistemológicas, pero no es el sentido de esta clase. Pero solo mencionar de manera superficial, pues que de hecho, eh, en la frontera entre la ciencia y la filosofía existe pues el problema mente-cerebro, ¿no? Y en dónde se encuentra la conciencia, si realmente la podemos localizar específicamente en un área cerebral. Porque justamente aquí, en la definición psiquiátrica, conciencia es el conocimiento subjetivo de la propia experiencia. Y lo que ustedes experimentan y vivencian de manera subjetiva es algo de ustedes mismos. O sea, si yo le pregunto a alguno de ustedes, dime qué es para ti eh, ver el mar. O sea, ustedes pueden, no, pues doctor, veo el mar, hay olas, me imagino la brisa, veo no sé,
la playa, la gente que juega, cada uno tendrá su propia experiencia y esa experiencia está marcada por, por el camino que han recorrido hasta el momento. Y esa experiencia es subjetiva y cada uno tiene una representación de lo que es la playa. De hecho, hay un artículo interesante que escribió un filósofo al respecto de la conciencia que decía, ¿qué cosa es ser un murciélago? Y pues podríamos decir que ser un murciélago, desde el punto de vista humano, es pues un mamífero alado que utiliza la ecolocalización para poder volar, aunque está ciego y a través de, en fin. Y podemos dar una definición fisiológica desde nuestro punto de vista, pero el murciélago sabe lo que es ser murciélago porque simplemente es lo que es. Más la concepción que nosotros tenemos de lo que es un murciélago es desde nuestro punto de vista. En otras palabras, la vivencia que cada uno tenemos, ya para no ir a lo que son los animales, que también es otro campo, es algo particular, individual, por lo que cuando hablamos de conciencia se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Pero aquí lo importante es que tengan en consideración que conciencia es el conocimiento subjetivo de la propia experiencia, pero no solamente de una experiencia a secas, sino que nosotros tenemos un conocimiento de las experiencias de estímulos externos y de estímulos internos porque las experiencias que tenemos no solamente son externas, ahorita ustedes me están escuchando, están viendo la pantalla, me están escuchando mi voz, es una experiencia externa, pero también tienen ustedes experiencias internas, memorias, imágenes, su propia imaginación. Y eso también es una vivencia, y eso también forma parte de la conciencia. Por lo tanto, lo que podríamos decir el mundo externo y el mundo interno es lo que abarca la conciencia. Y el conocimiento subjetivo que tenemos sobre eso, el reconocimiento, diría yo, sobre eso, es lo que llamamos conciencia. Pero entonces, cuando hablamos de conciencia, para entenderlo un poco mejor, podemos poner esta analogía, ¿ok? Imaginemos que la conciencia es un escenario donde se está celebrando una representación teatral, ¿no? Y para empezar, aquí tendríamos dos elementos principales. Uno, que es el propio escenario, que es la estructura, que es el marco de representación teatral, con el piso, con las bambalinas, con el techo, los adornos que se puedan colocar, el escenario en sí mismo, que pues que sería el encéfalo, poniéndolo, o el cerebro en sí mismo, y tendríamos la representación en sí misma, pues que sería la vivencia que nosotros tenemos en cada momento. Pero esta conciencia o esta representación teatral, o analógicamente conciencia, tiene características. Una de esas características es justamente que tiene una iluminación. Es decir, la vivencia, la representación teatral que se está llevando a cabo está iluminada y se ilumina cada vez más dependiendo de la escena y de lo que se está representando. Esta característica es la luminosidad de la vivencia. Pero la conciencia también tiene otra característica, que es el campo o amplitud del campo de conciencia. La extensión y la amplitud del campo de conciencia, que vendría a ser la extensión de este escenario teatral. ¿Ok? Y bueno, pues está el actor, los actores. Podríamos decir que el actor soy yo mismo, ustedes mismos, y que están vivenciando en este momento la clase de psiquiatría de la conciencia. ¿Ok? Y pues esto, ah, y este conjunto de escenas progresivas que tienen un flujo coherente, es el flujo normal de la conciencia.
Y por supuesto que este flujo tiene que ser coherente, ¿no? Y, y es un flujo coherente en el sentido, pues, de que lo que experimentamos tiene, pues, un sentido para nosotros. Y nosotros le damos un sentido en base también, de hecho, a experiencias previas. Y dichas experiencias previas son internas, ¿no? Y constituyen nuestro mundo interno. Por lo que aquí hay una encrucijada que relaciona varios conceptos. Ya dijimos entonces que la conciencia venía a ser el conocimiento subjetivo de nuestras experiencias, tanto internas como externas, ¿no? Conocimiento subjetivo de la propia experiencia, de manera resumida. Pero ¿qué tiene que ver con la atención, con la orientación, con la lucidez de la conciencia? Aquí lo vemos. Cuando nuestra conciencia, cuando esta conciencia, enfocamos nuestra conciencia hacia una experiencia concreta, es que nosotros llamamos atención. ¿No? Recordamos, ¿no? Anteriormente, esta es la escena que se está representando. Cuando nosotros enfocamos toda la conciencia específicamente a un área de toda esta representación, y por eso que aquí lo coloco a solo una parte, eso es a lo que nosotros llamamos atención, porque estamos focalizando nuestra conciencia a esa experiencia concreta, ¿no? De ese escenario teatral, que en este caso sería una parte específica de la vivencia que nosotros estamos experimentando. Por supuesto, esta experiencia no necesariamente va a ser externa. En este momento ustedes están escuchándome y están experimentando una vivencia externa, que es la clase de psiquiatría. Pero más tarde, mañana, en el momento que ustedes estén con sus respectivos docentes, pueden experimentar una vivencia interna respecto a esta clase, que es el recuerdo de esta clase, ¿no? Que sería una vivencia interna. Por supuesto, ahí se relacionaría con la memoria, ¿no? No obstante, sigue siendo una vivencia. Entonces, eso es la atención. ¿Y qué es la lucidez de conciencia? La lucidez de conciencia tiene que ver con esa característica que vimos anteriormente, que es la luminosidad de la conciencia. Sin embargo, si bien es cierto, la conciencia tiene como característica esta luminosidad, la lucidez significa que esta luminosidad está al máximo, alumbra al máximo la escena de representación y específicamente una parte de esa escena de representación, de esa vivencia que estamos nosotros experimentando. Por eso nos dice que ese es el estado de conciencia capaz de lograr la máxima concentración intencional normal de su actividad ordenada. Por lo tanto, nosotros vamos a poder obtener con nitidez la vivencia que se está dando en un determinado momento y distinguirla incluso de otras vivencias. Por eso Storring nos decía eso, ¿no? Que podemos distinguir una vivencia de otra. Y finalmente, ¿qué tiene que ver la conciencia con la orientación? Aquí les pongo pues una brújula, porque de hecho la orientación es eso. Es un sistema de referencias, es un sistema de coordenadas que nos permite organizar la información que vamos incorporando en cada momento, incorporar la información que ya tenemos almacenada. Y en el continuo que es nuestra vida, y nosotros ya tenemos una información y vamos incorporando información, pero eso no se va dando de forma desordenada. Para poder ordenarla necesitamos orientar esa información. Y esa orientación puede ser respecto a nosotros mismos, orientación en persona, respecto a dónde estamos, orientación en espacio, y respecto al tiempo en que realizamos o en el que se está llevando a cabo dicha vivencia, que es el tiempo, ¿no? Por supuesto, son constructos
pero ¿qué utilizamos y qué utilizamos como referencias para poder medir lo que es la conciencia? Ahora, como ustedes pueden ver, muchas veces, quizás ustedes que ya pasaron por medicina interna y neurología, solo se reduce a, se reduce a lo que es la evaluación de la conciencia a lo que es la orientación, pero como ven, es mucho más que orientación. Hay muchas otras cosas más que están inmersas para evaluar la conciencia. Por ejemplo, la lucidez de esta conciencia, que ahora ya ustedes ya saben qué cosa es, ¿no? Por lo tanto, ¿cuándo vamos a decir que una persona está desorientada? Cuando la capacidad de poder eh, obtener, incorporar nueva información, cuando el flujo de información que estamos adquiriendo en cada momento se va a ver se va a ver obstaculizado. Uy, me trabé, perdón. Cuando ese flujo de información va a presentar obstáculos que no van a permitir incorporarla a nuestra mente. Y esa serie de obstáculos ya los vamos a ver también de aquí. Entonces, en cuanto a lo que es alteraciones de la conciencia, tenemos tres formas. Estrechamiento de la conciencia, entorpecimiento de la conciencia y anulamiento de la conciencia. Estrechamiento de la conciencia, básicamente esto. Nosotros teníamos pues eh, anteriormente un campo de conciencia, ¿no? Cuando hablamos de estrechamiento de la conciencia, básicamente lo que estamos diciendo que este campo se está reduciendo. Por lo tanto, va a haber predominio de una parte en detrimento de otras, ¿no? Es decir, de todo lo que es el escenario, todo lo que es el escenario, que es la amplitud, que es la extensión del escenario del teatro, nuestra conciencia solamente está enfocando a esa parte. Y ojo que este enfoque, desde el punto de vista, estamos hablando de alteraciones cualitativas, no es orgánico, ojo, es una alteración eh, no orgánica. Y ese estrechamiento de la conciencia es de causa psíquica. Entonces, solamente estamos enfocando nuestra conciencia a solo una parte de esa amplitud del campo de conciencia, por lo que solamente va a predominar el enfoque en unas partes y se va a desmerecer el resto, que por supuesto están, pero no las vamos a enfocar. Por supuesto, como se pueden dar cuenta, aquí también está inmersa la atención. Y eso es lo que es estrechamiento. Cuando hablamos de entorpecimiento, entorpecimiento es lo que anteriormente hablamos pues de niveles de conciencia, es lo que en neurología hablamos niveles de conciencia, lo que hablábamos de vigilia, ¿no? Entonces, aquí pues, entorpecimiento de la conciencia se refiere a que se quema la luz, se desprende el decorado, provocando así el caos que lleva a la suspensión de la escena. La luminosidad no funciona eh, y pues, digamos, se cayeron, es un teatro que está abandonado, podríamos decirlo, ¿no? Y esto puede ocurrir pues en ciertas circunstancias, ¿no? En mayor o en menor medida, la afectación del nivel de conciencia, es decir, la afectación de la estructura, es decir, del cerebro, del encéfalo, porque no voy a decir solamente corteza o voy a decir solamente, pues, eh, voy a decir solamente protuberancia o mesencéfalo, tronco cerebral, ¿no? Cualquiera de las dos se puede afectar, ya lo habíamos dicho. Es decir, una afectación córtico-subcortical puede producir una alteración de los niveles de conciencia que ya lo habíamos visto, ¿no? Pero aquí simplemente un repaso. Que pueden ir desde el embotamiento, la somnolencia, el sopor o estupor y el coma. Entonces ya vimos estrechamiento de la conciencia, entorpecimiento de la conciencia
y ahora vemos anublamiento de la conciencia. El anublamiento de la conciencia es una estructura deteriorada, pero no al grado que vimos anteriormente. Eh, por eso pongo entre paréntesis luces que se prenden y se apagan, un telón roto, una decoración pobre y una niebla. Por eso es que se le llama anublamiento, una niebla, una nube que invade el escenario de forma persistente y va a comprometer la representación de esta obra teatral. Pero, si bien es cierto, como yo les mencionaba, aquí estamos hablando de una alteración del contenido, ¿no? Del estado de contenido de conciencia. Y pues, cuando el contenido se ve alterado, no podemos decir que la capacidad cuantitativa necesariamente está indexada. De hecho, puede haber cierto compromiso cuantitativo. Es decir, si el paciente comienza a presentar un contenido normal en la conciencia, no vamos a decir pues que el paciente en nivel de conciencia se va a encontrar normal. De repente puede presentarse somnoliento, ¿no? Pero no somnoliento porque hay una alteración orgánica, sino porque eh, la alteración cualitativa está comprometiendo también el resto de lo que es el estado de conciencia. Pero bueno, para no dar tantas vueltas, cuando nosotros hablamos de nublamiento de la conciencia, hablamos de un entorpecimiento, y habíamos dicho que entorpecimiento son los niveles de conciencia que tienen un contenido anormal. Entonces, aquí hay varias modalidades. Está el estado niroide, está la embriaguez, está el estado crepuscular. Cuando hablamos de estado niroide, hablamos de un paciente que tiene una condición parecida cuando pasamos de la vigilia al sueño viceversa, ¿no? Que ya lo dice, por ejemplo, en estados de fiebre, de histeria, la misma esquizofrenia, en estados de embriaguez, es un estado de entorpecimiento más una gran actividad psíquica, exaltación, locuacidad, desinhibición, puede producirse pues en intoxicación por sustancias, una de ellas pues como su mismo nombre lo diría el alcohol. Y el estado crepuscular, que es también una alteración del nublamiento de la conciencia, en donde hay entorpecimiento de la conciencia, ya les había mencionado, el entorpecimiento no es muy grande, es leve, moderado, pero se le agrega un contenido donde hay un comportamiento automático, complejo, organizado. ¿Qué suele suceder principalmente? El mejor ejemplo son las epilepsias parciales complejas, por ejemplo. En ciertos traumatismos psíquicos se refieren, por si acaso, o en cuadros histéricos. Automatismos, pues, significa que la persona, que el paciente comienza a realizar actividades y el paciente no es consciente de lo que está realizando. A ver, eh, el paciente, pues, que tiene una crisis parcial compleja, comienza a realizar acciones, y no necesariamente podríamos decir que es un paciente que se levanta y está dormido, así como el sonambulismo, no necesariamente, sino que es una persona, pues, que comienza a hacer acciones que después ya no va a recordar, acciones automáticas que no tienen una finalidad, simplemente está ahí. Y finalmente, otra alteración del anulamiento de la conciencia es el delirio, en donde hay un estado de la conciencia fluctuante. Entonces, la conciencia está bien por la mañana, de repente en la tarde está mal, y en la noche nuevamente bien. Pero aquí, a esta fluctuación del estado de conciencia, sí le acompañan otros contenidos, como son las alucinaciones,
o como son las ilusiones, pero principalmente las alucinaciones. Y esto puede ser de horas o días, dependiendo cuál es la causa subyacente. Pero lo característico es que se inicia y termina bruscamente. De hecho, esto es un síndrome que se estructura más como una patología que me parece que la vamos a ver más adelante. Entonces, esas son las alteraciones de la conciencia. Aquí tenemos después las alteraciones de la orientación. Yo les decía que la orientación es el sistema de coordenadas, es el sistema de referencias que nos permiten organizar la información que vamos incorporando en cada momento y puede ser presentar un obstáculo por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración léxica, vamos a presentar una desorientación amnésica. ¿Por qué? La orientación en persona, espacio y tiempo, debido a esa falla de memoria, no va a permitir organizar la información de la mejor forma. Pero si el paciente, por ejemplo, está deprimido, muy triste, esa orientación también se puede ver alterada. De hecho, en muchos pacientes que tienen depresiones severas, ¿qué es lo que tenemos? En pacientes que tienen depresiones severas, tú le preguntas, ¿qué día es hoy? No sabe. Bueno, incluso nosotros mismos, ¿no? Nos preguntan qué día estamos distraídos, no sabemos. Pero el paciente con depresión no solamente eso. ¿Y en qué año estamos? Una presión melancólica, incluso hasta puede olvidar el año. Y pues no solamente se va comprometiendo las emociones, sino también otras funciones mentales, ¿no? Pero va a haber una desorientación porque hay una afectación anímica. Y está la desorientación delusiva cuando es secundaria a un problema del pensamiento. Por ejemplo, una persona que tiene un delirio, una persona que dice, yo soy un extraterrestre que viene de Júpiter y entonces yo tengo estos poderes y todos me tienen que hacer caso. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntemos quién eres, le va a decir que es un extraterrestre, cuando claramente es Carlos Marchán, por ejemplo, ¿no? Y le preguntamos a dónde estás, estamos en otra dimensión, nos va a responder. Y si le preguntamos en qué tiempo estamos, el tiempo te va a responder es relativo. Entonces, esas cosas, estas son las alteraciones de la orientación que nosotros podemos obtener, ¿ok? Y se pueden presentar de acuerdo a la función mental que se ve afectada. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la exploración de la conciencia orientación, lo primero que vamos a hacer es explorar el estado de vigilia. Vamos a observar si el paciente está despierto, si está dormido. Por supuesto que si el paciente está dormido, vamos a ver los niveles de conciencia, ¿no? Y en el peor de los casos, pues va a estar en coma, ¿no? En el caso de que no sea así, vamos a comenzar a hacer la exploración de la orientación en persona, espacio y tiempo, y después vamos a determinar la lucidez. Ya hemos dicho que lucidez es el máximo nivel de atención y de enfoque que tiene la conciencia sobre una vivencia específica, ¿no? O una parte de esa vivencia específica. Vamos a darle paso a sus compañeros. Entonces, en ese orden es que nosotros estamos evaluando la conciencia, pero como se van dando cuenta, la orientación está íntimamente relacionada, la atención está íntimamente relacionada. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, yo me animaría a decir, no es necesariamente así, pues que la atención y la orientación son componentes de la conciencia, ¿no? O son formas en que se evalúa la conciencia. Para fines didácticos, para fines académicos, pues es que se hace la separación de las funciones mentales, ¿no? Pero no es pues que yo estoy evaluando únicamente conciencia y me olvido de la percepción, ¿no? Porque al mismo tiempo que yo estoy viendo al paciente que está despierto, el paciente puede estar con sus alucinaciones, ¿no?
Y de hecho, si la conciencia está alterada, como hemos visto, por ejemplo, un anulamiento de la conciencia con delirio, y puede presentar pues alteraciones perceptivas, como alucinaciones. Entonces, en la exploración de la orientación, bueno, ya están las preguntas aquí que se hacen en tiempo, en lugar y en persona. Eso no tengo que decirlo porque ustedes lo saben bastante bien. Entonces, un flujograma que podríamos utilizar. Un paciente que viene, nosotros estamos observándolo ectoscópicamente, lo vemos despierto. Si está despierto, seguimos la exploración. Si no está despierto, ¿qué hacemos? Exploramos los niveles de conciencia. Si está despierto, exploramos la orientación, pero en esta orientación, como ya lo hemos venido conversando, tenemos que tomar en cuenta otras funciones mentales, porque la orientación, una paciente o un paciente puede estar desorientado porque su memoria está alterada, porque su afecto está alterado, su afectividad está alterada, perdón, y porque su pensamiento está alterado. Entonces, si el paciente está con un pensamiento delusivo, está con una depresión o está con una demencia, por supuesto que va a estar desorientado, ¿no? Así que todo tenemos que ir concatenándolo, vamos a tener que ir poniéndolo para poder dar nuestro diagnóstico final. Y por eso que si vemos que hay una orientación en persona, va a ser una orientación autopsíquica. Y si hay una orientación espacio-temporal, va a ser una orientación alopsíquica. Lo contrario, si la persona no tiene una orientación en persona, está desorientado en persona, va a ser una desorientación autopsíquica y en el resto, desorientación alopsíquica en espacio y tiempo. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez que nosotros ya hemos explorado esto, finalmente nos vamos a lo que es explorar la lucidez y el contenido de la conciencia. Y habíamos dicho, pues, que la lucidez, reitero nuevamente, es el máximo grado de atención, de enfoque de la conciencia sobre, pues, una vivencia y una parte de esa vivencia, de forma intencional. Y Pero ¿qué pasa nuevamente si el paciente está deprimido? Si el paciente está deprimido, y hablo de una depresión moderada, severa, eh, por más que de repente pues esté orientado en persona, espacio y tiempo, no necesariamente va a estar completamente lúcido. Y eso pues lo vemos claramente en un paciente deprimido que comienza a presentar ideas suicidas. ¿Por qué comienza a presentar ideas suicidas? Porque lleva esas conclusiones anticipadas. Por supuesto, tienen que ver muchas cosas más, pero una de esas cosas tiene que ver justamente con el grado de lucidez mental. El paciente deprimido no está lúcido, está hipolúcido. Y al estar hipolúcido, pues tiene conclusiones que no son las más adecuadas. Pero como ven, aquí no se trata solamente de explorar una área y dejar de lado las otras. Por supuesto, para poder entender mejor al paciente lo exploramos parte por parte, pero vamos viendo, conforme vamos viendo al paciente, nos vamos dando cuenta que hay otras áreas en que también están comprometidas. Y de hecho vamos armando ese rompecabezas que finalmente nos dice, ah, mira, esto se trata de una esquizofrenia. Ah, no, esto se trata de una depresión. Bueno, y ese es un resumen. Decíamos inicialmente, pues, que la conciencia, vista desde un punto de vista orgánico, tiene esos dos estados. Una conciencia normal nos dice que es un estado de vigilia, que son los niveles de vigilia, con nubilación, estupor, coma, si es que hay compromiso, y es eh, una normalidad en el estado del contenido, en el estado de conocimiento, el contenido de conciencia. Pues que en el caso de psiquiatría nosotros lo traducimos como
un contenido normal, lo que sería el anulamiento. Y aquí en este caso sería el entorpecimiento de conciencia. Es decir, los niveles de conciencia que de hecho se pueden esclarecer con la aplicación del Glasgow, es lo que llamaríamos pues entorpecimiento de la conciencia. Y pues bueno, de manera bastante general, desde el punto de vista neurológico, se le llamaría confusión, ¿no? El paciente está confuso porque tiene un contenido anormal, que generalmente desde el punto de vista orgánico, pues la mejor expresión es el delirium, ¿no? Que ya también lo hemos descrito. Pero no es solamente eso, ¿no? El paciente no solamente va a presentar esta confusión, sino que el paciente dentro de lo que es anulamiento de conciencia puede estar con embriaguez, puede estar con un estado oniroide, puede estar con un estado crepuscular y todas estas variedades que ya se han descrito, ¿ok? Entonces, digamos que hasta aquí es lo que es conciencia-orientación, ahora finalmente percepción, que no es muy amplio. No sé, por favor, dígame si hay alguna pregunta hasta aquí. No quiero continuar si es que no se ha entendido. Todo claro, doctor. Doctor, una Ok, pregunta. le escucho, doctor, por favor. ¿Puede repetir era contenido de la conciencia, por favor? Sí, por supuesto. Veamos. Y este gráfico creo que es más fácil. Sí, 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 sí. Ok. A ver, no sé si se refería a contenido de la conciencia como alteraciones del contenido de la conciencia o la evaluación del contenido de la conciencia, doctor. De la evaluación del contenido. Y ya, voy a decirlo de una manera general, ya. Decíamos que la conciencia implica la normalidad de un estado de vigilia y de un estado de conocimiento. Y en el estado de conocimiento había un contenido de conciencia, ¿no? Es decir, el paciente tiene una normalidad de su conciencia porque está despierto, pero porque también se da cuenta de lo que está pasando. Desde el punto de vista neurológico, eso es todo. Cuando hablamos de conocimiento o de contenido de la conciencia, es uno de los estados que hacen alusión a la normalidad de conciencia. Por lo tanto, desde un punto de vista neurológico, se va a decir que el paciente está consciente porque está despierto y porque se da cuenta de él mismo y de su entorno. Y de hecho, no podemos decir que hay un contenido anormal porque el contenido es justamente las vivencias y experiencias que están pasando conforme va transcurriendo su vida, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos de alteraciones del contenido de la conciencia, tenemos que hay un anublamiento, ¿ok? Entonces, la conciencia tenía variedades. Una de ellas, de esas alteraciones, era el estrechamiento de la conciencia. Lo ponemos mejor aquí. Tenemos el estrechamiento de la conciencia, en donde este campo, que es toda la extensión del escenario, la amplitud del campo de conciencia, es lo normal. La primera alteración psicopatológica sería el estrechamiento de la conciencia. Ya no es todo el escenario, sino solamente una parte del escenario. Es la primera alteración. Y, y por lo tanto, pues, cuando nosotros le preguntemos al paciente, el paciente solamente te va a brindar solo una parte de la experiencia y no toda la experiencia que está transcurriendo o que ha transcurrido. ¿Ok? Pero también tenemos la segunda modalidad, que es el entorpecimiento de la conciencia.
el entorpecimiento de la conciencia alude a una alteración cuantitativa de la conciencia, que en neurología ustedes lo han visto como niveles de conciencia, que es más, se puede encontrar objetivamente a través de la escala de Glasgow, ¿no? Y pues que aquí los tenemos utilizando esta escala, y aquí lo tenemos como una nubilación, estupor y coma, de manera muy resumida. Pero nosotros no solamente tenemos un estrechamiento y un entorpecimiento de la conciencia, sino que también tenemos un anulamiento de la conciencia. No solamente tenemos que la conciencia puede reducir su campo, la extensión del escenario se reduce, sino, y no solamente tenemos que la estructura, el marco de representación, es decir, el escenario se ve alterado, ¿no? Como lo vimos aquí, entorpecimiento, sino que también tenemos a un paciente en donde tiene un escenario que está nublado, que tiene niebla, y esta niebla nos muestra un contenido anormal, y ese contenido anormal tiene muchas variedades. Aquí les presento las más frecuentes, que son el estado oniroide, la embriaguez, el estado crepuscular y el delirio. Oniroide o estado de ensoñación. Tal cual como ustedes cuando se levantan, es lo normal fisiológicamente hablando, que cuando nos levantamos nos sentimos un poco desorientados, vamos a decir. Ya, ese es el estado oniroide que sucede en ciertas circunstancias, como fiebre y en algunos trastornos mentales. Así los pacientes se suelen sentir. La embriaguez es una desinhibición. Es un paciente que tiene cierta alteración cuantitativa, pero leve, pero además tiene un contenido que es desinhibido, exaltación, locuacidad. Embriaguez tal cual, acuérdense de lo que es el paciente alcohólico que está embriagado, por eso se le llama embriaguez. Y el tercero sería el estado crepuscular, que es un paciente que tiene un contenido anormal que es llamado automatismo. ¿Ok? Actúa automáticamente. Nadie le ha dicho que lo haga, ni siquiera él mismo sabe por qué lo hace. Y se da en epilepsia y en cuadros traumáticos, psiquiátricos, estrés postraumático, en cuadros disociativos, fugas disociativas, por ejemplo, ¿no? Por eso que ahí pongo la histeria también. Y finalmente tenemos el delirio, que quizás es el más representativo de los cuatro, que ustedes lo ven o ya lo han visto también en neurología, lo vamos a repetir también en este curso, que es la presencia de una conciencia que tiene un contenido fluctuante, perdón, que tiene un contenido como alucinaciones, que tiene un contenido como delirios, pero es una conciencia que es fluctuante, no es una conciencia cuyo foco está alterado, ¿no? Es decir, que su atención está alterada. En el delirium, el paciente eh, no puede focalizarse a una experiencia en concreto. De hecho, no puede captar las experiencias. Es como que no centra, no focaliza. Y si lo hace solamente por un tiempo. Y esa fluctuación de la atención, esa fluctuación de la orientación, más un contenido alucinatorio o delusivo, presencia de delirios, es lo que llamamos el delirium, ¿ok?
Entonces, no sé, doctor, si respondí su pregunta, por favor, me comenta. Sí, perfecto, doctor. Gracias. Excelente, muy bien. Entonces, pasamos a la percepción. Eh, entonces teníamos, la conciencia es la función mental base, es el punto de partida de todas las funciones mentales. Si la conciencia se ve alterada, ya no hay nada que evaluar. Por eso, eso es lo primero que vamos a evaluar en un paciente, ya hemos visto cómo lo exploramos. Si nosotros no Si nosotros más bien identificamos una alteración de conciencia, el paciente ya no es psiquiátrico, el paciente es orgánico, probablemente neurológico, también puede ser por intoxicación, por un problema metabólico, por un problema hidroelectrolítico, un problema de otro tipo, una causa subyacente que va a tener que ser estudiada y adecuadamente delimitada. ¿Ok? Entonces, si la conciencia nos permite poder comprender el entorno, relacionarnos, interactuar con el entorno y nos permite tener un conocimiento subjetivo de las experiencias, tanto externas como internas, aquí tenemos a la percepción. Y en la percepción vamos a tener que es ya más bien una acción. Si con la conciencia tenemos ya un estado basal que nos permite interactuar con el entorno, la percepción es la acción que permite esa interacción, ¿ok? Y vamos a poder hacer esa interacción porque la conciencia está bien, pero ¿a través de qué nosotros vamos a interactuar con nuestro entorno? A través de nuestros sentidos, a través de los diferentes canales sensoriales que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que es la percepción. Pero la percepción pues tiene elementos. El primer elemento va a ser el estímulo. Aquí les pongo luz. ¿Y qué es un estímulo? Es una acción física sobre la superficie o sobre la parte interna del organismo. Entonces, esa acción física tiene una respuesta del organismo. En este caso, dependiendo del canal sensorial correspondiente, la reacción biológica frente a ese estímulo es la excitación. Viene la luz, la respuesta a esa luz de nuestra pupila es posiblemente contraerse. No hay luz. La respuesta de nuestra pupila es dilatarse, es excitación. ¿Ok? Es la respuesta a ese estímulo. Pero la sensación ya va a ser la conciencia que nosotros tenemos sobre este fenómeno que acaba de ocurrir. La luz ha incidido sobre nuestros ojos y nosotros somos conscientes de que esta luz ha incidido sobre nuestros ojos. Hemos recepcionado esta información viene a ser, pues, el haz de luz, ¿no? Que ha venido y que ha sido captado por el canal sensorial visual. Por lo tanto, una vez que esto es captado, va a ser adecuadamente interpretado en nuestra mente por las plantillas mentales previas, desde que nosotros tenemos uso de conciencia, ¿no? Y por eso que aquí también considero la representación, porque es muy importante la representación en la percepción, porque la representación, para que ustedes, algo muy fácil, la representación es lo equivalente a un recuerdo, ¿ok? Por eso que aquí nos dice que la representación refiere a algo anteriormente percibido. Anteriormente percibido no significa de hace muchos años, hace muchos meses, puede ser hace unos segundos. Hace unos segundos ustedes acaban de escuchar mi voz y ustedes ya tienen la representación mental de mi voz. Es aguda, es grave,
es alta, es baja, es lenta, es muy rápida. Ya tienen esa representación. La representación son las características que nosotros hemos captado de un objeto externo y que lo estamos evocando en nuestro mundo interno, ¿ok? Para que quede bastante claro eso. Y entonces nosotros tenemos, pues aquí, lo que es la percepción. Es un acto intencional que nos permite tener la interacción con nuestro entorno. Ojo, no hay que confundirla con conciencia, ya les dije, ¿no? La conciencia es el estado basal que nos va a permitir la interacción y comprender la realidad. Y de hecho, al comprender la realidad externa, podemos comprender nuestro mundo interno. Pero el acto, la acción intencional de interactuar con ese mundo externo es la percepción. ¿Ok? ¿Y qué necesitamos y qué implica esa percepción? Concordancia, ¿no? Entre la sensación y el significado del objeto. La sensación, nuevamente, ¿qué es la sensación? La sensación es la conciencia que nosotros estamos recibiendo en los diferentes canales sensoriales. Y el significado que nosotros tenemos sobre ello. Quito el internet, ¿me escucha? Hola, Se cortó un poco, doctor, cuando cambió de diapositiva. ¿me logran escuchar? Hola, ¿ahora sí me escucha? Sí, doctor, le escuchamos. Sí, disculpen, creo que se fue un ratito la señal. Entonces me quedé en el punto uno. El punto uno sí les dije, ¿no? La concordancia entre la sensación y el significado. Nosotros le damos un significado a la sensación que estamos captando, ¿no? Y después está el punto dos, una adecuada intensidad y cualidad de las sensaciones, ¿no? Va a depender de la intensidad, pues, del estímulo que tenemos, ¿no? No es lo mismo que yo les hable muy bajito y les esté comentando algo, a que hable fuerte para que ustedes me escuchen claro y vean la cualidad incluso de lo que yo les estoy diciendo. Y esto nos va a permitir distinguir las sensaciones, de que esta sensación es más suave, esta sensación es más fuerte, etcétera, ¿no? Y pues nos permite hacer comparaciones. Y por eso pues que podemos decir que en toda percepción requerimos de órganos sensoriales, requerimos de un objeto. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es su objeto auditivo? En este momento, su objeto auditivo es mi voz. Ustedes escuchan mi voz. El objeto de su canal sensorial auditivo es mi voz. El objeto visual viene a ser las diapositivas que ustedes están viendo. Y cuando ustedes están comiendo un ceviche, pues el objeto va a ser el ceviche. Y por supuesto, la conciencia que tenemos de dicho estímulo, que pues viene a ser la sensación. Y bueno, aquí todo, el flujo pues que viene, ¿no? La energía. Y aquí es importante tener en cuenta la percepción y tener en cuenta la representación, porque no son lo mismo. Pero ustedes me están escuchando en este momento. Yo les decía dar lo que yo les he dicho y se van a hacer una idea de lo que yo les he dicho y ese recuerdo va a ser una representación. Y de hecho, para hacerlo algo más didáctico, ustedes están viendo en la diapositiva que es de color azul, celeste, y bueno, blanco, y mañana van a tener esa representación de esta diapositiva. La percepción es lo que están observando ahorita.
Y la representación es lo que van a evocar sobre esta diapositiva mañana. Lo que en su mente, por supuesto, aquí entra a tallar otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué? La atención. Si ustedes no están atendiendo adecuadamente, no van a poder captar adecuadamente lo que están percibiendo. ¿Me comprenden? Y pues estamos llegando a la conclusión que la atención es necesaria para que haya una adecuada conciencia, ¿no? Y para que podamos tener una adecuada orientación de las cosas. Entonces, cada uno tiene sus propias características, ¿no? La vamos a ver en comparación. La percepción es corpórea, tiene un cuerpo. Imaginémoslo con el canal visual. Vemos una esfera, esa esfera tiene un cuerpo. En la representación es incorpórea, porque la esfera y tenemos la representación, es decir, tenemos la idea de lo que es una esfera, pero no necesariamente el cuerpo de la esfera. Aparece en el espacio exterior. La esfera la vemos afuera de nuestra mente. En la representación, cuando recordamos esa esfera, la vemos en nuestra mente, adentro. Y otra característica de la percepción que tiene un diseño determinado. Y en este momento ustedes me pueden decir, es una diapositiva de este color, tiene rectángulos, tiene círculos, etcétera. Pueden decirlo con lujo de detalles, pero mañana cuando recuerden, el diseño es indeterminado, no está completa porque se van a acordar solo lo que ustedes han atendido. Presenta frescura sensorial, la percepción. En este momento, la frescura sensorial se refiere a la capacidad y al grado de nitidez y claridad que ustedes pueden percibir de lo que escuchan, de lo que ven. Pero cuando ustedes lo recuerdan, eso ya no va a ser así, ¿no? No presentan frescura sensorial. Son constantes y pueden ser retenidas. Con constantes, o sea, si nosotros estamos viendo ahorita en la computadora, estamos viendo la diapositiva, esta diapositiva es constante, no va a cambiar. En cambio, cuando mañana la recordemos, se va a descomponer, se hace y se deshace dependiendo de cómo ha sido nuestro recuerdo, cómo es nuestro recuerdo. Y por supuesto, por último, en la percepción, eh, los objetos, lo que nosotros percibimos, son independientes de nuestra voluntad. No van a ser alterados, porque ustedes ven esa diapositiva y ustedes no la van a poder alterar. Están ahí y ya. En la representación, cuando ustedes recuerden esta diapositiva, sí van a poder alterar, porque se hace y se deshace en el momento que ustedes quieran, de acuerdo a lo que ustedes recuerden o no. ¿Ok? Entonces, estas son las características importantes que nos van a permitir distinguir en breve lo que es una percepción de una alucinación, por ejemplo, o una pseudoalucinación. Entonces, cuando hablamos de alteración de la percepción, tenemos tres posibilidades. El fallo de la función perceptiva. Función significa que los diferentes canales sensoriales no están funcionando adecuadamente. Entonces los estímulos se están dando, pero el funcionamiento no es el más adecuado, pues entonces el producto no es el mejor. Distorsiones perceptivas y pseudopercepciones. En las distorsiones perceptivas existe un estímulo, pero este estímulo se va a crear una percepción distorsionada, pero el estímulo es existente, es real. En el caso de las pseudopercepciones, en el caso de las pseudopercepciones, por el contrario, se van a producir nuevas percepciones sin con la presencia de un estímulo real. De hecho, podemos comenzar a escuchar sin que nadie haya hablado, podemos ver sin que nada se haya aparecido, sin que nada esté ahí presente, o podemos tener la sensación de sentir algo en nuestra piel sin que nada se haya posado en nuestra piel. ¿Ok? Y pues aquí tenemos las variedades. En la función perceptiva, pues, como su mismo nombre lo dice, ¿no?
ceguera, sordera, falta de olfato, sentido del gusto, que tienen que ver con alteraciones funcionales y en algunos casos fisiológicas de acuerdo a la edad, ¿no? Muchas de ellas, pero de repente una que quizás ya han visto en neurología son las agnosias, ¿no? Eh, Decíamos pues que en la percepción nosotros necesitamos un objeto, ¿no? El objeto, dependiendo del canal sensorial que nosotros estamos conversando, hablando, ¿no? Si es el canal sensorial visual, ¿qué es lo que estamos viendo? Nuestro objeto va a ser pues, en este caso, la computadora, o va a ser pues una mascota que estamos viendo, o es pues, no sé, un partido de fútbol. Nuestro objeto visual va a ser el partido de fútbol. Lo que pasa en las agnosias es que hay una falla en la identificación de ese objeto, ¿no? Si es óptica, no identificamos los colores o los signos. Si es acústica, las melodías, las palabras. Si es táctil, no identificamos el objeto al tocarlo. Asomatognosia es cuando no podemos identificar alguna parte de nuestro cuerpo, y prosopagnosia para reconocer algunas caras, ¿no? Bueno, de manera resumida, por supuesto, es un poco mucho más amplio, pero no es el motivo porque eso es algo más de alteraciones neurológicas. Pero quédense con la idea de que las alteraciones de las funciones perceptivas, los estímulos son existentes, de hecho los estímulos llegan sin ningún problema, pero pues el funcionamiento de los diferentes canales sensoriales está a media caña, como se dice de forma coloquial. Y tenemos lo que son las distorsiones perceptivas. En las distorsiones perceptivas tenemos distorsiones cuantitativas y tenemos distorsiones cualitativas. Cuantitativas, de nuevo, la premisa en las distorsiones perceptivas es que el estímulo existe, el estímulo es real. El estímulo, un haz de luz, la voz, eh, alguien que está caminando por ahí y estamos observando. Estas alteraciones cuantitativas pueden ser de tres tipos: disestesias, hiperestesias o hiperestesias. Y claro, el ejemplo que siempre se suele poner es en el canal sensorial táctil, porque nos permite entender mejor eso, pero también se puede dar en otros canales sensoriales. No obstante, en el táctil es mucho más fácil de identificar. Una disestesia en el canal táctil, por ejemplo, disestesia significa pues que el estímulo real existe, el estímulo es normal, te toca, y te acaricia, por ejemplo, tu mamá, tu familiar, tu pareja, y pues sientes electricidad, sientes quemazón o sientes una sensación incómoda que no es la que tú esperas o la que se esperaría para lo que es este canal sensorial táctil. La hiperestesia, lo mismo, el estímulo está ahí, pero este estímulo se percibe de manera más intensa. A ver, la diferencia con el anterior, en la disestesia se relaciona más que todo con el dolor, o con una sensación que no es la habitual encontrar para pues ese estímulo que se está provocando, ¿no? En la hiperestesia, eh, en el canal sensorial, nos roza y pues como si te hubiera dado un golpe, por ejemplo. Pero también la hiperestesia se puede dar en otras circunstancias, ¿no? Como la intoxicación por estimulantes. Y la hipoestesia, eh, pues los estímulos existentes están ahí, pero se perciben en menor intensidad, ¿ok? Entonces,
Vuelvo a repetir que esto, pues la palabra como tal de estas alteraciones cuantitativas estarían abocadas principalmente y de forma didáctica más a lo que es el canal sensorial táctil, su misma palabra lo dice, ¿no? Pero también lo podemos encontrar en otros canales sensoriales. Y en cuanto a las alteraciones cualitativas, por ejemplo, tenemos a la sinestesia, ya la deben haber visto en algún momento. El estímulo es existente, va a desencadenar una percepción en otro órgano sensorial distinto, ¿no? Por ejemplo, percibir música al ver colores. Vemos el color azul y pues nos parece pues que es un re, o visoacústica. Estamos escuchando, no lo sé, a ver, una canción de Grupo 5 o una salsa y pues es de color verde, de color azul, no lo sé. ¿Ok? Y en las alteraciones cualitativas también están las metamorfosis. El estímulo sigue siendo existente, pero lo que va a cambiar es la forma y el tamaño. En la forma es la dismorfia, y en el tamaño es la dismegalopsia. ¿Ok? Y ahí están las diferentes modalidades. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son las dos formas de las alteraciones de la percepción, fallas de la función perceptiva y alteraciones de tipo distorsiones perceptivas. Aquí me he confundido, le he puesto B, pero es C. La tercera sería las pseudopercepciones, ¿ok? Y en las pseudopercepciones, ya decíamos, el estímulo no es aquí la premisa, sino más bien el producto, las percepciones que se provocan, estas percepciones nuevas que se provocan, pueden ser provocadas por estímulos inexistentes. No hubo un estímulo, pero sin embargo se produjo una percepción. Por lo tanto, es por eso que se le llama pseudopercepción. En el caso de las ilusiones, el estímulo real es percibido de forma distinta. Algunas literaturas, de hecho, ah, lo que son las ilusiones las consideren dentro de las distorsiones, no se hace mucho problema, pero para fines prácticos aquí sí lo estamos considerando, ¿ok? Como algo independiente, distorsiones perceptiva y pseudopercepciones. Entonces, pseudopercepciones tendríamos a las ilusiones y tendríamos en segundo lugar a las alucinaciones, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de ilusiones, tenemos tres posibilidades: de la inatención, afectivas y fantásticas. De la atención, pues claramente sucede, por ejemplo, estamos en un lugar oscuro y nos parece que es una persona y en realidad lo que se trataría es de ropa acumulada. Afectivas, estamos con mucha angustia, ansiedad y pues creemos ver en sombras a fantasmas, cuando simplemente es una sombra. Y cuando hablamos de ilusiones fantásticas o paridolias, eh, muchos los podemos ver en redes sociales o incluso en la vida real, surgen de la unión de una fantasía más el estímulo real. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo eh, una estructura de una pared deteriorada y punto, ¿no? Pero nuestra plantilla mental previa nos hace ver un rostro ahí. O sea, nosotros genuinamente sabemos de que esto es una estructura de una pared, al parecer, ¿no? Pero, pues, por esa forma, pareciera que fuera un rostro.
Y finalmente las alucinaciones. En las alucinaciones no hay un estímulo. Sin embargo, hay un producto que es la percepción. Y eso es lo que hace la gran diferencia con el resto de alteraciones perceptivas. Y uno de los criterios para uno de los criterios para la alucinación es que hay una experiencia perceptiva en ausencia de un estímulo externo, ¿no? Ya lo he dicho. Convicción absoluta, que eso es una característica importante. El paciente que está escuchando algo, una voz, tiene la convicción que está escuchando esa voz. No es simplemente que la escucha, está convencido que la escucha. Y por supuesto es involuntaria. Y eso es muy importante, es involuntaria, lo vamos a ver de aquí, vamos a recordarlo. Recordemos que cuando un paciente te dice, estoy escuchando una voz, puede estar escuchando una voz y es el recuerdo de una voz. O sea, puede estar recordando lo que le dijo su familiar o lo que escuchó en la radio. Y eso no significaría pues una alucinación. Por eso hay que hacer las distinciones y hacer las preguntas competentes para poder hacer esa distinción. Es involuntaria, es inesperada, sobre todo, ¿no? Porque no es que el paciente lo provoque, ¿no? De hecho, aparece el paciente muchas veces sin ninguna razón. Hay variedades también. Entonces, cuando nosotros hablamos de alucinación, y ahí está lo importante, que la alucinación tiene todas las características de una percepción. Ya habíamos hablado de las características de una percepción. Todas estas, las 6 características de la percepción son las características de una alucinación. ¿Ok? Por eso, una persona que escucha la voz fuera de su mente. O sea, es una voz que viene de afuera de su mente. Esa voz tiene un cuerpo. Esa voz es de hombre o de mujer. De hecho, tú le preguntas, ¿es una voz de hombre, de mujer, de niño, de adulto? Te va a decir. Y lo identifica como si estuviera sucediendo en este momento. Y tiene una constancia, y pues no depende de él, es independiente de su voluntad. Por lo tanto, estas características nos van a permitir hacer una distinción entre lo que es una alucinación y entre lo que es un recuerdo, por ejemplo, de una voz. Por eso es que pongo aquí que la alucinación tiene todas las características de la percepción, pero sin un estímulo, sin objeto, sin un estímulo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí a los alumnos de mi C, yo les di el ejemplo en el primer seminario sobre esta película, Mente Brillante, ¿no? Este es un actor conocido, pero es de una película donde este actor, en condiciones normales, ve un árbol, ¿no? Ve un árbol y al ver ese árbol, capta ese árbol y luego tiene una representación de ese árbol. Ese recuerdo es la representación, es la imagen de ese árbol, ¿ok? Y eso es lo normal, todos. Pero ahora, ¿qué pasa? Este sujeto está acompañado de su pareja y ve a otra persona. Entonces le dice a su esposa, mira, ahí está esta persona. ¿Quién es este señor? Su esposa le dice, ¿por qué me estás bromeando? Yo no veo a nadie. Y pues realmente no hay nadie. Sin embargo, el paciente, la persona, sí ha experimentado esa percepción. Entonces no hay un estímulo, no hay un objeto, pero el paciente sí ve, aunque la realidad, la esposa está con él, no ve nada. Eso es lo que llamamos, doctores, una alucinación. Y pues, y después este paciente
puede tener una representación de esta alucinación incluso, ¿no? Para complicar un poco más las cosas. Esto es lo que se llama, pues, el fenómeno alucinatorio. Entonces, de hecho, cuando nosotros hablamos de percepción y representación y vemos las características de cada una, hay un intermedio entre las dos, que es lo que llamamos la pseudoalucinación. La pseudoalucinación tiene la primera característica de la representación, la segunda característica de la representación y el resto de características de la percepción. Eso es lo que llamamos pseudoalucinación. ¿Ok? De manera muy resumida, muy concreta, cuando nosotros decimos a una alteración pseudoperceptiva como pseudoalucinación, es que está dándose en el espacio interior. Entonces, si normalmente un paciente nos va a decir, un esquizofrénico, un paciente con esquizofrenia, que está escuchando a alguien que está hablando y no hay nadie por ahí, él está solo en su habitación, pero escucha a alguien que le habla, eso sería una alucinación. Pero si nosotros indagamos más y le decimos, ¿quién te está hablando? Él dice, me están hablando, pero dentro de mi mente, eso sería una pseudoalucinación. Pero habría que buscar otras características más para poder consolidar ese concepto, ¿no? Y bueno, las alucinaciones van a tener, pues, también clasificaciones. Pueden ser simples, pueden ser complejas. Aquí quizás lo que más me interesa es, por la causa de aparición, las alucinaciones fisiológicas. ¿Ustedes alguna vez en su vida, y aquí lo puntualizo, por privación de sueño, falta de alimentos, probablemente más por privación de sueño, cuando se amanece para estudiar para su examen final de anatomía, fisiología, recordémoslo, y en algún momento ustedes escucharon antes de dormir que de repente su madre lo llamaba, que su padre lo llamaba, que su hermano lo llamaba, que su enamorado, enamorada los llamaba ahí en su cuarto? Y ustedes voltean, no hay nadie. Eso, pues, doctores, es lo que se llama alucinación fisiológica de tipo hipnagógica cuando pasamos de la vigilia al sueño. Pero también se puede dar una alucinación hipnopómpica cuando pasamos del sueño a la vigilia, al despertarse. ¿Ok? Y bueno, esto es según el área sensorial involucrada, auditiva, visual, táctil. Aquí quizás lo más importante para resaltar es que en psiquiatría las más frecuentes son las auditivas. Las más frecuentes, que no quiere decir que no podemos suceder visuales y táctiles, pueden suceder, pero las visuales son más frecuentes en cuadros orgánicos de tipo neurológico, ¿ok? Y estas también tienen sus modalidades caleidoscópicas, liliputienses, bolivarianas, ven hombres pequeños, ven gigantes. Entonces, aquí puntualizo que son más frecuentes en estados confusionales como los delirios, ¿no? Entonces, un paciente con esquizofrenia puede tener alucinaciones visuales, sí puede tener, pero no es lo más común. Es más común en pacientes que tienen cuadros orgánicos como un delirio o intoxicaciones por drogas. Y las ácticas y superficie, sensación de hormigueo, picazón, esas también podrían pasar, podrían suceder en pacientes psiquiátricos, eh, pero mayormente se relacionan con cuadros tóxicos, ¿no? Pacientes con uso de cocaína, por ejemplo, tienen sensación de que le caminan insectos debajo de la piel. Y pues bueno, aquí llegamos a las alucinaciones senestésicas, es cuando se experimenta adentro del cuerpo. Y el paciente puede tener sensación de que está hueco, sensación de que no tiene órganos, que con la creencia y con el delirio de estar muerto es lo que se denomina síndrome de Cotard. Cotard no es únicamente presencia de alucinaciones anestésicas, sino también la presencia de delirio.
de creer estar muerto, de estar convencido de estar muerto en vida, por ejemplo. Sinestésicas, sensación de que algo o alguien nos empuja, nos desplaza, tira al suelo, etcétera, ¿no? Que de hecho esto va de la mano con lo que son los fenómenos de enajenación y obsesión, parálisis del yo, que supongo ya lo han visto también en Conciencia del Yo, ¿no? O lo que pues en el sentido cultural religioso llaman posesiones, ¿no? De que algo, un espíritu te ha hecho mover, un espíritu te ha hecho caminar, ha hecho mover tu brazo, etcétera, ¿no? Y las gustativas olfativas no es lo habitual en psiquiatría, puede pasar, pero también se relacionarían más con cuadros orgánicos. Finalmente, otros fenómenos alucinatorios, como las alucinaciones negativas, por ejemplo, ahorita que ustedes están observando la diapositiva o están escuchando mi voz, puede ser que en circunstancias traumáticas, por algo que sucedió, no ven nada y solamente y exclusivamente eso que les produjo una mala experiencia, ¿no? A ver, el enamorado, la enamorada que se peleó con el enamorado y pues el enamorado la golpeaba mucho, le hizo mucho daño, fue muy tóxico, eh, hace un estrés postraumático por eso y se cruzan en un juzgado y literalmente no lo ven. Puede pasar eso, es una posibilidad, no es algo común, pero podría pasar. Pero también suceden también en cuadros orgánicos. Y las alucinaciones funcionales, eso también es importante. Y, y el ejemplo es claro. Cada vez que ladra el perro, oye la voz. Es decir, hay un estímulo, cualesquiera, de cualquier canal sensorial, y el paciente eh, comienza a manifestar las alucinaciones. Pero tiene que ser en el canal sensorial que ha percibido, ¿no? Por ejemplo, como pongo, por el ejemplo que pongo, ¿no? Si es visual, un haz de luz hace que pues vea a una persona aparecer en su cuarto, de la nada. Pero lo más habitual es que sean alucinaciones de tipo auditivo. Y cada vez que gotea el techo, que gotea eh, agua desde el techo, o caen gotas de agua, o cada vez que llueve y que escucho el sonido de las gotas de agua y del llover o la brisa del mar, escucho a alguien que me insulta, que me dice maldito, desgraciado, por ejemplo. Y las alucinaciones extracámpicas, eh, tenemos la percepción, por ejemplo, eso suele suceder en pacientes con esquizofrenia, que dicen que tienen, pues, no sé, un duende en su espalda, que tienen un animal en en su hombro, y pues no hay nada, ¿no? Están fuera de su campo visual. Y la alucinosis aparece una percepción, pero tiene las características de una alucinación, ¿no? Le decíamos que alucinación es la presencia, es la producción de una percepción sin ningún estímulo, sin ningún objeto. Pero en este caso, en la alucinosis, el paciente no tiene la convicción o duda de que eso que está observando o que está oyendo es real. Recordamos que en las alucinaciones no solamente es que tenemos la presencia tenemos el producto perceptivo sin un estímulo, sino que estamos convencidos de eso que estamos percibiendo, ¿no?
inadecuadamente. Entonces, el juicio de realidad está perdido en una alucinación, pero en una alucinosis no está perdido. Entonces, finalmente, ¿cómo exploramos la percepción? La exploramos a partir del comportamiento. Y básicamente, ¿cómo habla? ¿Qué habla? Si tiene musitaciones, los gestos, los ademanes. Y, por ejemplo, que viene un paciente que viene a tu consulta y viene con audífonos, porque de repente está escuchando esas voces. O un paciente que se cubre los ojos con una venda porque vea algo. Son indicios que ya nos van diciendo que posiblemente se trata de una alucinación, por ejemplo. Y aquí estoy dando la exploración básicamente de la alucinación porque ese es el fenómeno más eh, representativo de las alteraciones perceptivas, aunque ya hemos dicho que, pues, que hay alteraciones de la función o distorsiones perceptivas. La alucinación es de bastante relevancia para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, de manera indirecta hay situaciones en otras funciones mentales que nos van diciendo de que el paciente puede tener una alucinación. Y esto que estoy describiendo, pues, de que puede escuchar, de que comienza a hablar solo, de que presenta musitaciones, o que incluso se ríe de la nada, o que habla con alguien solo, es lo que llamamos conducta alucinatoria. Y esa conducta alucinatoria, aunque no nos muestran directamente la alucinación, es una forma indirecta que ya nos va diciendo, oye, sí, es probable que se trate de eso, ¿no? Es más que probable, es muy probable que se trate de eso. Entonces vamos a precisar si hay una alteración de la conciencia, porque lógicamente, si se está presentando eso, lo primero que tenemos que descartar si la conciencia está bien o está mal. Si no está bien, puede ser un cuadro orgánico, ¿no? O si la alteración se relaciona con el estado del ánimo. Ya hemos visto también, ¿no? Que el ánimo puede involucrar cosas. Si está en estado de lucidez, por las mismas razones. Y después de haber descartado eso, vamos a determinar el tema, de qué se trata esa voz que escucho. ¿Es una voz que me insulta? ¿Es una voz que me da consejos? ¿Es una voz que comenta sobre otras personas? Importante. Y las circunstancias en las que aparecen. De hecho, en algunos pacientes, estas voces se incrementan cuando hay situaciones estresantes. Tienen que decir los pacientes con estrés postraumático. Considerar la conciencia de anormalidad o de alteración. Y pues bueno, finalmente hay que evitar sugestionar al paciente con decirle, usted escucha voces. Eso sí quiero enfatizarlo muchísimo. Porque si nosotros preguntamos al paciente, ¿usted escucha voces? El paciente, ¿qué entiende por lo que es escuchar voces? O sea, te va a decir sí, porque te está escuchando a ti, pero eso no significa que necesariamente sea pues una alucinación, ¿no? Simplemente es una percepción que es tu voz y ya. Las voces que el paciente puede escuchar, el mismo paciente te las va a mencionar en su relato. Por eso empezamos a decirle, las voces que usted menciona, escucha, son de esta forma, a qué se refiere, qué es lo que quiere decir, etcétera, ¿no? Por eso permitir que la propia entrevista revele la existencia de las voces. En pacientes crónicos, bueno, ya sabemos que tienen voces y podemos preguntarle, pero siempre hay que hacer la distinción. O el paciente mismo te va a decir. Y bueno, conclusión, la normalidad de la conciencia implica un adecuado estado de vigilia con un contenido apropiado, y lo que le venía mencionando, para decir que hay una conciencia normal. Las alteraciones de la conciencia son estrechamiento, entorpecimiento y anulamiento de la conciencia. La exploración de la conciencia requiere evaluar el estado de vigilia, orientación,
tener en cuenta la estrecha relación que hay, ¿no? De hecho, yo les decía, pues, para decir que hay conciencia, está inmersa en la atención, está inmersa en la orientación, está inmersa en la lucidez. Y pues la percepción y representación son cosas diferentes, ya hemos visto cuáles son las diferencias y cuáles son sus diferentes características, y esas diferencias nos permiten, son muy importantes porque nos permiten hacer la distinción. Primero, entre lo que es una percepción y una pseudopercepción, y después incluso cosas más sutiles entre lo que es una alucinación y una pseudoalucinación. En la ilusión hay un estímulo real percibido, pero que se percibe, en punto 6 vuelvo a repetir, me parece que se fue el audio. En la ilusión es una pseudopercepción, el estímulo existe, es existente, pero la percepción y el producto es diferente. No solamente es distorsionado, sino que es diferente. Y decíamos que hay variedades de lo que es la ilusión, alucinación por causas emotivas, perdón, ilusión por causas emotivas, ilusión por alteraciones sensoriales, y pues las ilusiones imaginativas, que las más comunes son las pareidolias. Y siete, quizás una de las conclusiones más específicas y más importantes: la alucinación tiene todas las características de la percepción. La pseudoalucinación, por el contrario, característica de la percepción y la representación. Y las alucinaciones también pueden ser fisiológicas, ¿ok? Alucinaciones fisiológicas son inagógicas, hipnopómpicas. Inagógicas al dormir, hipnopómpicas al despertarse. Bueno, doctores, esto nos ha tomado un poco de tiempo, pero era lo necesario para poder comentarlas. Eh, Entiendo que la mayoría tiene que estar en otros cursos. Bueno, los que están presentes, por favor, coméntenme si tienen algunas dudas, y si con lo que ya les he mencionado tienen alguna idea de lo que es, pues, este casito clínico que les puse al principio. Doctor, buenas tardes. Disculpe, yo sí tenía una duda, pero más de la primera parte. Con respecto a lo que mencionó acerca de la lucidez, usted lo mencionaba más con relación a atención. En el flujograma que usted colocó, o sea, para evaluar la lucidez tengo como que medir como que la atención del paciente. No, 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 no hay que confundir lucidez con atención. La atención es enfocar nuestra conciencia a una experiencia en particular, una experiencia concreta, ya sea interna o externa. En este momento, por ejemplo, usted está atendiendo y está enfocando su conciencia hacia lo que yo estoy diciendo, aunque ahorita está experimentando, puede estar experimentando muchas cosas, ¿me entienden? Entonces, eso es la atención, pero cuando hablamos de lucidez, no necesariamente implica la atención, se relaciona con la atención, pero la lucidez es enfocar, más que enfocar, tiene que ver con la característica de la conciencia, que es la luminosidad. La conciencia no es que esté, eh, pues simplemente se dan las vivencias y ya. En la conciencia siempre hay como una linterna que alumbra cada cosa que vamos experimentando. En este momento, por ejemplo, que usted está escuchándome, usted está llevando esa linterna
hacia lo que es la vivencia de escucharme, pero está concentrándose intencionalmente lo mejor posible esa característica o esa luz mental para poder comprender de la manera más nítida posible lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Poniendo como ejemplo el escenario. En el escenario teatral, lo que es la atención es pues que nosotros sigamos a un actor en particular, el que ustedes se les den la gana. Hay del de A a la Z de actores, ustedes siguen al actor D. Entonces, eso es la atención. Ustedes están enfocando la experiencia o la representación teatral solo en ese actor. Eso es atención. Están enfocando su conciencia en una experiencia concreta que es este actor. ¿Ok? Pero si nosotros hablamos de lucidez, vamos a hacer un hiperfoco, si vamos a decirlo así. Intencionalmente, no solamente atendemos a este actor, sino que vemos cómo está actuando este actor. Y vamos a ver de forma nítida y de forma clara que este actor actúa de repente mejor que el resto de actores o que este actor actúa muy mal o que este actor incluso de repente está nervioso. ¿Me comprende? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la exploración, ¿por qué digo que en la lucidez tiene que ver mucho con el resto de funciones mentales? ¿Y por qué la única forma es justamente tomar en cuenta el conjunto de funciones mentales? Porque, pues, para que estemos lúcidos, el resto de funciones mentales también tiene que estar bien. Para que nosotros podamos hacer ese hiperfoco, el resto de funciones mentales también tiene que estar bien. Si nuevamente volvemos al teatro, el teatro tiene el piso irregular, si la iluminación es parpadeante, si hace mucho calor en el teatro, el actor no va a poder actuar bien. Eso influye, por supuesto, y nosotros tampoco vamos a poder focalizar bien lo que queremos ver de ese actor. Entonces eso, doctora, no sé si me entendió. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? No sé si tienen alguna idea sobre este caso clínico, según lo que yo les he comentado.